citado a Vidal Pino Zambrano, candidato con el número 1 en la lista al Congreso de la Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski para el Cusco. Vidal, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por tu invitación. No, gracias por venir. Usted ha sido candidato, ha sido regidor con Daniel Estrada en 3 ocasiones, me parece. Digamos, de alguna manera usted procede de la izquierda y ahora está con Pedro Pablo Kuczynski. Es interesante, ¿cómo es este asunto? Bueno, en primer lugar yo quiero señalar de que con Daniel Estrada trabajamos de una manera muy denodada y creo que hemos hecho una gestión emblemática en Cusco. Éramos jóvenes, yo me acuerdo, yo fui presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de los 3 periodos de Daniel Estrada, yo tenía 28 años, Daniel llegó a ser alcalde de Cusco a los 36. Entonces era un movimiento muy joven, muy comprometido, que además trabajamos en condiciones absolutamente difíciles, ¿no? Era la peor época de Sendero, con un compañero nuestro asesinado, Iván Pérez Ruibal, ¿no? Pero sin embargo teníamos un gran amor y un gran cariño por la ciudad. Creo que todo el pueblo del Cusco ha apreciado y aprecia, y seguimos siendo, digamos, un referente de gestión municipal exitosa. Luego, el año 1995, con Javier Pérez de Cuellar formamos la UPP. Entonces era una especie de apertura de la izquierda con, digamos, los sectores liberales democráticos del país, a efectos de confluir en un esfuerzo para sacar al país de la pobreza y enrumbarlo hacia el desarrollo, ¿no? Entonces yo al haberse concluido esta alianza con el doctor Javier Pérez de Cuellar, yo me retiré de la política activa y más bien fui al campo de la investigación. Terminé mi tesis de doctorado en Francia, justamente con una tesis sobre la construcción de los espacios regionales reales en el país, y luego he tenido la suerte de encontrarme varias veces con Pedro Pablo Kuczynski, a quien yo lo considero una persona de primerísimo nivel, no solamente por sus cualidades profesionales, sino por su gran amor y cariño por el Perú profundo y una preocupación enorme para sacar de la pobreza al país. Y un punto que me parece central es el tema del desarrollo rural, ya cortar estos programas de asistencia técnica y ir más bien con asistencia tecnológica para mejorar los sistemas de producción y que los campesinos salgan de la pobreza ya no vía programas asistencialistas, sino más bien vía programas de desarrollo, ¿no? Completamente de acuerdo en eso. Ahora, yo estaba revisando algunos de los temas de su tesis doctoral en Francia, pero usted está planteando, usted ha revisado desde la época de la colonia, desde la época del incanato en realidad, sí. Cómo de alguna manera se forman las regiones reales. Así es. Y cómo los departamentos, que son la base de las regiones actuales, de las regiones formales, digamos, no tienen nada que ver con las regiones reales. ¿Cómo es esto? A ver, esto se nos puede explicar. Bueno, es una preocupación que yo lo he tenido desde hace muchísimos años. Yo trabajé en Cusco, en un famoso centro de investigación, el Centro Bartolomé Las Casas. A ver si podemos ver rápidamente, a ver si pasamos rápidamente, usted nos puede explicar. Bueno, en la época inca, lo que primaban eran los territorios discontinuos. O sea, no había la noción de que había una zona definitiva, una zona muy delimitada. Era más bien etnias, grupos étnicos que tenían acceso a diferentes zonas, ¿no? Entonces es la teoría de John Murray también, claro, ¿no? Claro. El acceso a distintos pisos ecológicos. De acuerdo. Luego, cuando viene la colonia, bueno, primero está los ajustes que hizo el virrey Toledo, ¿no? Con la creación de las reducciones, y luego la formación de las intendencias, que de alguna manera han sido la base de lo que son la formación de los actuales departamentos, ¿no? Luego está el modelo, digamos, republicano, que yo diría inclusive desde inicios del siglo XIX, ¿no? Empiezan a formarse y a estructurarse de una manera distinta el espacio en el centro-sur del Perú, ¿no? Tenemos el caso de 8 polos principales y 21 polos secundarios. Entonces, aplicando la teoría de las isocuantas y las isogonas, he logrado construir, pasemos la siguiente, por favor. ¿No? Estos son las verdaderas regiones, son las regiones que han sido construidas, digamos, desde la población, desde las dinámicas económicas y sociales. Y a mí lo que me parece sumamente interesante de este cuadro es que desde 1876, que es el primer censo, ¿no?, todos los polos siguen siendo los mismos. No ha habido modificación de polos, por lo tanto, este es, digamos, las verdaderas regiones
económicamente y socialmente articuladas, y no las regiones impuestas, que como podríamos ver en el siguiente cuadro, por favor, no. Eso, usted puede ver, por ejemplo, que Puno no ha cambiado de ubicación desde 1876, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de Huancayo, Arequipa, etcétera, ¿no? ¿No ha cambiado de ubicación en qué sentido? De peso dentro como fuerza de polo de atracción y de construcción territorial. Qué curioso, ¿no? Puno más que el Cusco, por ejemplo. Así es, y Cusco así es. Entonces, polo, mire, Puno y Huancayo son, desde mi punto de vista, los dos polos que estructuran el centro-sur del Perú. ¿No? Entonces, y es sobre esa base que giran los demás. Entonces, ¿por qué me parece la siguiente, por favor? Entonces, estos polos forman una parte que es sumamente estructurada, que yo le llamo las aglomeraciones estructurantes, ¿no? Y luego se forman espacios de complementación que no están dentro de esta parte estructurante, y que cuando estamos hablando de la construcción de políticas públicas, ¿no? Y evidentemente el tema de la descentralización, tenemos que tomar muy en cuenta esta geografía real del Perú. A ver, así es, la siguiente, ¿no? Y estos son los polos complementarios, ¿no? Que también tienen sus propias dinámicas. Y por ejemplo, digamos, en el tema, estas zonas que son complementarias son, por un lado, zonas bastante pobres, pero también que tienen muchos recursos, por ejemplo, mineros, ¿no? Entonces la minería podría aliarse perfectamente con estos campesinos para lograr políticas, pero que son mucho más allá de los límites departamentales, como podremos apreciar en el último cuadro, ¿no? Bien, entonces usted se da cuenta lo que es el dorsal andino, la parte estructurante, y nada que ver con los departamentos. Si la parte esa de color amarillo... Es el polo estructurante de la región, ¿no? Y usted traslapa el mapa de departamentos y no tiene nada que ver. O sea que las regiones son otras. Así es. Deberían ser otras. Así es. Entonces yo creo que construir la descentralización en el país sobre la base departamental es sencillamente ir al fracaso, y lo que sería mucho peor, sería ir hacia la balcanización del país. Sí, pues además son demasiadas regiones, no hay capacidad. No hay capacidad, ¿no? Para tanta... Entonces, pero ahora el problema es cómo hacer para... porque ahora cada región es un feudo y es muy difícil convencer pues a la capital de un departamento, de una región, que acepte formar parte de una más grande. O la clase política es difícil convencerla. Exacto. Yo creo que la clase económica, por ejemplo, en el caso de Cusco, ya se ha dado un ejemplo que me parece emblemático. La Cámara de Comercio de Cusco y la Cámara de Comercio de Arequipa han firmado. Entonces, desde los sectores económicos hay una buena disposición a leer y entender la nueva geografía, o en realidad la geografía real de las regiones. Entonces yo creo que aquí hay que dar un combate desde el punto de vista político, ¿no? Y no es un combate caprichoso, es sencillamente ir a la historia y entender adecuadamente y ponernos de acuerdo de que la descentralización tiene que hacerse sobre las verdaderas dinámicas y no sobre límites impuestos que no funcionan. Por ejemplo, anteriormente la región Inca era Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Era una región impuesta. Eso no funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser la región entonces? Estas son las regiones. Entonces tenemos que pensar en macroregiones, ¿no? Como una forma, no de luchar, de lucha contra Lima, sino de hacernos mucho más fuertes, ¿no? Para, en un diálogo con Lima, lograr construir, porque al final el tema de la descentralización, detrás de esto el Perú se juega su futuro, ¿no? Entonces yo creo que es importante también que las élites políticas limeñas entiendan que la construcción del país como nación pasa por el tema de la pero el problema no son las élites políticas limeñas, sino las precisamente departamentales o mal llamadas regionales, que son las que se oponen a una aglomeración. Así es, ¿no? Entonces tiene que ser, yo creo que esto es una gran lucha y un gran combate que hay que darlo, ¿no? Entonces estos son los aspectos que, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar en el futuro, y son aspectos que además lo compartimos muy bien con Pedro Pablo Kuczynski y al interior de la Alianza por el Gran Cambio. Muy bien, pues, señor Vidal Pino, lo felicito realmente por estos planteamientos. Además, luego de no conozco otra persona que haya hecho una tesis doctoral en el extranjero sobre este tema, ¿no? Realmente extraordinario, es un aporte muy importante. Sí, bueno, yo hice mi tesis doctoral en la Sorbona y jactancias aparte he merecido la nota más alta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sido apreciado por el jurado un esfuerzo, que es un esfuerzo que me ha llevado casi 6 años de trabajo, ¿no? Bueno, lo felicito, pues ojalá que se pueda plasmar en la realidad y comparto plenamente esta tesis de que hay que ir hacia regiones reales, ¿no es cierto?
más amplias. Muchas gracias, señor Vidal Pino, y suerte después en la campaña en el Cusco, el candidato con el número 1 en la lista de la Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski en el Cusco. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos.